Bienvenidos hermanos al servicio del 16 de enero del 2022 de la Iglesia Bautista Berea, y gracias a todos los que nos acompañan viendo este servicio, ya sea en vivo o en forma diferida por nuestro canal de YouTube. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Padre bueno y santo, Señor, gracias que aunque las carreteras están cerradas por causa de la nieve, aún así, Señor, tu pueblo se puede reunir en forma virtual. Y aunque no es lo mismo que estar en forma presencial, aún así, Señor, tu palabra corre, tu palabra es predicada, y por eso te alabamos y te bendecimos. Y Señor, rogamos que por medio de la tecnología, aquellos que o no pueden o no quieren ir a escuchar la palabra de Dios en persona, que a través de estos mensajes o mensajes como este, ellos puedan también recibir la palabra viva para el bien de sus almas. Señor, agrádate pues de nuestra alabanza, sea con nosotros como has prometido, aún en esta reunión virtual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a comenzar con el himno Hay un precioso manantial. Aquí aparecerá la letra de este himno en la pantalla. Cante, hermano, cante con gozo, cante como si estuviéramos todos juntos aquí presentes. Que
Bien, qué hermoso himno, ¿verdad, hermanos? Dice el himno, hay un precioso manantial donde se sumerge cada cual. Y hay gente sumergida, hermanos, en el pecado, en sus vicios, en su propio mundo, ajenos a la vida de Dios, que necesitan escuchar de las buenas nuevas de salvación, que Cristo salva, que Cristo rescata. Vamos a compartir con ellos estas buenas nuevas de salvación. Ahora vamos a cantar el himno Cristo la roca. La Biblia dice que el Señor Jesucristo iba a edificar la roca sobre el testimonio que dio Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Dios viviente, como nos dice Pedro mismo, que Él, siendo la principal piedra del ángulo de la iglesia, Jesucristo mismo. Vamos a cantar este himno, Cristo la roca. Amén, qué hermoso himno, ¿verdad? Es Cristo la roca, el ancla de tu fe. ¿En qué basas tú tu fe? Nosotros la basamos en la palabra de Dios. Tristemente otros basan su fe en lo que dicen ciertos profetas, ciertos obispos o los decretos de su iglesia, pero nosotros, hermanos, basamos nuestra fe en la roca que es Cristo el Señor. Amén. Solo de anuncios, hermanos, solamente tengo dos cosas que anunciar. Como ustedes ya saben, estamos planeando esta actividad de jóvenes para el sábado 5 de febrero. Viene nuestro hermano Francisco Javier Rivera con su familia y algunos otros jóvenes desde Tampa, Florida, para estar con nosotros. Va a ser un tiempo inolvidable para los jóvenes, se los garantizo. Vamos a tener competencias, vamos a tener concurso bíblico, vamos a tener, por supuesto, predicación fuerte, firme, dirigida a los jóvenes. Va a haber comida y para esto ya las hermanas se estarán preparando para proveer los alimentos a los jóvenes. Y cerraremos ese día con una hermosa fogata donde habrá cantos, testimonios
y seremos testigos, primero Dios, de lo que Dios hace y ha hecho en estos jóvenes. Así que planeen estar aquí, inviten a otros si conocen de familias que tienen jóvenes con los que están quizás teniendo problemas, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para ellos. Y junto a esta actividad, hermanos, también estamos planeando nuestra primera reunión de parejas. Es un tiempo en el que como parejas nos vamos a reunir para meditar en la palabra de Dios. Vamos a hacer este tipo de reuniones en forma periódica, de cuando en cuando, donde vamos a tratar temas que ayuden a mejorar las relaciones familiares, la relación como pareja, darle consejos para instruir y criar a los hijos en el temor y la amonestación del Señor, pero sobre todo para que como parejas pasemos un tiempo juntos, disfrutando, jugando, divirtiéndonos. Ya verán qué tiempo tan hermoso también será. Este será el día anterior a la actividad de jóvenes, o sea, el viernes 4 de febrero a las 7 de la noche. Así que planee estar ahí e invite a otros para que ellos también se gocen con nosotros. Muy bien, vamos a cantar el último himno antes del mensaje, y el himno es Al Señor seamos fieles. Bien, pues ese es nuestro deber, ese es nuestro
propósito de como cristianos serle fiel al Señor, ya que la Biblia dice, Él permanece fiel. Nosotros somos inconstantes, pero Dios permanece fiel, así que nosotros debemos serle fiel también a Él. Muy bien, ahora voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, al libro de Juan, capítulo 15, donde vemos una hermosa enseñanza acerca de la vid verdadera. Juan, capítulo 15, y voy a pedir que ustedes lean en silencio y me sigan allí mientras yo leo los versículos del 1 al 11. Después de la lectura iremos a Dios en oración. Y dice así la palabra de Dios, Juan 15, del 1 al 11. Síganme con sus Biblias allí en sus hogares, donde quiera que estén. Sigan la lectura. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y quiero añadir el versículo 16, dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, vamos a Dios en oración antes de entrar a nuestro mensaje. Padre Santo, tú que conoces la necesidad de cada corazón, de cada ser humano. Y ya que tú, Señor, eres el pan de vida, que sacia y satisface plenamente la necesidad más apremiante de cada corazón, te ruego, Señor, que por medio de tu palabra, tú cumplas y tú llenes esa necesidad y hables a nuestros corazones, Señor. Necesitamos ser movidos por tu palabra, no por la palabra de los hombres, sino por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Aún en forma diferida, quienes escuchen este mensaje después en forma grabada, pedimos, Señor, que tu palabra haga la obra. Háblanos pues, Señor, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Así, Señor, nuestros corazones están dispuestos y abiertos para que tú nos hables. Por Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos, como el Señor Jesucristo acostumbraba, una hermosa enseñanza tomando de la vida diaria, tomando enseñanzas que les eran bien familiares a sus oyentes. Y aquí toma el ejemplo de una vid.
y siendo que hasta la fecha en el Mediterráneo, toda el área de Palestina y el sur de Europa, norte de África, es área del Mediterráneo, es área fértil y da mucho fruto, sobre todo de la vid, el jugo de uva, el vino, etc. Hasta la fecha se sigue produciendo mucho. Cristo Jesús toma aquí esta parte, este aspecto tan familiar para todos de la vida diaria de la vid, para una vez más darnos una enseñanza espiritual para provecho nuestro. Y aquí básicamente son tres elementos que se nos describe: la vid, el labrador y los pámpanos. La vid pues es Cristo. Cristo es la vid verdadera, porque la vid verdadera es a quien el Padre ha señalado. Como leemos en Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Así que el Señor Jesucristo es la vid, y este es a quien el Señor señaló como la vid de donde brota la vida. Los pámpanos, las uvas, los racimos reciben su savia, reciben su vida de la vid, y Cristo es la vid en esta parábola. Número 2, Dios es el labrador. Dios es el labrador porque Él es el que planta la vid. Dios es el que mantiene la vid. Y Dios es el que limpia los pámpanos para que den fruto. Y arranca los pámpanos que están secos, que no sirven más que de estorbo para la vid. Y por supuesto están los pámpanos. Los pámpanos es una palabra quizás que con la que no estamos muy familiarizados. No es otra cosa más que las ramas, pero así se les llama las ramas de la vid, los pámpanos. Nosotros somos esos pámpanos. Y los pámpanos recibimos la vida de la vid. Y la función del pámpano es, por supuesto, llevar fruto. Y como dije, si un pámpano no da fruto, si se ha secado, tiene que ser arrancado. Y vamos a hablar de cada una de estas cosas en forma detallada en nuestro mensaje. Número 1, la vid. Hermanos, hay una sola vid, un labrador, una vid. Y en este ejemplo se nos muestra que el labrador escogió una sola vid. Y el labrador, por supuesto, sabe cuál es su vid. Él identifica la vid verdadera. Lo que quiere decir es que todas las demás vides no son verdaderas. Solamente hay una sola vid. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Esto es lo que el Señor, el labrador, ha decidido. Hay un solo evangelio, hay una sola manera de salvarse, hay una sola fuente de la vida espiritual, que es Cristo. Y miren cómo a través del libro de Juan se habla de esta exclusividad de Cristo como la vid. Por ejemplo, en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. De esto hablamos el servicio anterior. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el famoso versículo de Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Y esta exclusividad es la exclusividad que el labrador le ha dado a la vid. Cristo es la única vid. Cristo es la vid verdadera. Y por eso con esa autoridad recibida del Padre, Él dice, yo soy la puerta. Yo soy yo soy el buen pastor, yo soy la vida, el camino y la verdad. Y note que no es uno de los caminos. La gente utiliza esta frase, todos los caminos llevan a Roma. Puede ser, en un tiempo en la historia eso fue verdad, pero solamente un camino hay para llegar a Dios, y ese es el Señor Jesucristo. En la antigua Egipto había una costumbre que se practicaba cuando se servía un banquete. Cuando se servía un banquete era la costumbre sentar a la mesa un cadáver. Sí, un cadáver. Un cuerpo inanimado. En algunos casos ya en estado de descomposición, en donde se podía ver el hueco de los ojos, se podía empezar a ver el hueso, la carne había empezado a desbaratarse. Y cuentan los conocedores de esta costumbre que el propósito de esto era que todos los que venían al convite, a este banquete, pudieran observar a este cadáver a quien colocaban con su mano puesta sobre la mesa. Que esta manera de vivir, de disolución y de exceso de mucha gente va a llevar tarde o temprano a la muerte. Y era una manera de quizás poner cuchillo a la garganta para todos estos convidados. Y entonces esto producía una especie de espíritu, de ambiente sombrío, de mortandad, por supuesto. Y hermanos, ese tipo de ambiente es lo que se respira en todas aquellas iglesias donde no está el Espíritu de Dios, donde no hay vida, donde no se predica el verdadero evangelio. Y usted ha estado probablemente en alguna iglesia así. Usted ha escuchado quizás el sermón de alguien que solamente recita palabras, pero no hay vida en sus palabras. No hay una verdadera comunicación de vida espiritual, porque ellos mismos están muertos, y están muertos porque no están apegados a la vid. No están adheridos a la única fuente de la vida. Solo Cristo da vida. Todas esas religiones falsas, todas esas religiones con sus falsos profetas pueden hablar de Dios y pueden hasta dar bonitos discursos, pero espiritualmente, hermano, están muertos. No hay vida en ellos. En segundo lugar, el labrador. Vamos a echar un vistazo al labrador. El labrador, hermano, pues es el que mantiene la vid. Él mantiene la vid porque además de él depende de que siga viva. La tiene que cuidar, la tiene que podar, la tiene que regar para que tenga el agua. Y además, el labrador es el que tiene cuidado de los pámpanos. Por él existen los pámpanos, porque incluso hay pámpanos injertados. Miren lo que dice aquí Romanos 11, 23 y 24. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
Y claro, el contexto de este pasaje es que el olivo representa al pueblo de Israel y todos aquellos que no somos judíos, que somos injertados en el olivo. Dios puede injertarnos, pero de la misma manera, así como en forma corporativa. Los gentiles pueden entrar a la salvación en forma corporativa. Aquellos que realmente no creen en Cristo Jesús pueden igualmente ser arrancados, aunque hayan pasado por la moción del bautismo, membresía de iglesia y todo lo demás. Porque la salvación es individual, no corporal o corporativa, como toda la nación. Muchos tienen esta duda. ¿Quiere decir que solamente el pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido, se va a salvar? No, claro que no. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, sí, pero cada uno de los judíos en forma individual tiene que hacer una decisión, tiene que tomar una decisión respecto al Mesías, a Cristo, si lo acepta o lo rechaza. Y de la misma manera, aunque se nos abrió la puerta a los gentiles para entrar al reino, para ser injertados al olivo, también para nosotros como gentiles la responsabilidad es individual si queremos ser salvos o no, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Pero volviendo a nuestra enseñanza, la labor del labrador es mantener vivos a los pámpanos e incluso injertar pámpanos. Pero note que él también tiene que estar observando a los pámpanos. Y lo que él observa es el fruto, principalmente el fruto. Un pámpano sirve o no sirve dependiendo del fruto. Si da fruto, entonces está vivo el pámpano, la rama. Hay que mantenerla, hay que podarla. Si no da fruto, entonces hay que arrancarla. Y los pámpanos se identifican pues por el fruto. Mire cómo dice Mateo 7, versículos 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y hermano, yo sé que hay reacciones, hay actividades, hay costumbres que uno puede aprender. Uno puede incluso imitar las acciones de otros. Pero esas acciones, aunque uno las aprenda, aunque uno aprenda a ser cristiano, por así decirlo, ir a la iglesia, leer la Biblia y seguir ciertas mociones, ciertos patrones, eso no quiere decir que estamos dando fruto, eso no quiere decir que somos pámpanos. Por sus frutos los conoceréis. Mire, había una mujer que trabajaba como mucama, o sea, sirvienta, en la casa de una señora muy rica en Londres. Esto es del siglo XIX, en los tiempos del famoso predicador Carlos Spurgeon, en Londres. Y esta mujer, pues, acostumbraba, como muchos se van a identificar en esta ilustración, de que limpiaba pues por encimita, ¿verdad?, en lo que veía la señora, la patrona, la dueña. Pero, por ejemplo, no barría debajo de los tapetes, de las alfombras. No hacía eso para, obviamente, trabajar menos. Pero un día ella fue a la iglesia del pastor Spurgeon, y aceptó a Cristo. Y ahí fue salva. Y cuando se le preguntó si ella realmente había sido salva, y ella dijo, sí soy salva. Y le preguntaron, ¿y cómo sabes? Y ella dijo, porque ahora ya empiezo a barrer debajo de los tapetes, y antes no lo hacía. ¿Qué está diciendo aquí? Por sus frutos los conoceréis.
Los frutos es lo que naturalmente dan los pámpanos. El pámpano no tiene que esforzarse por dar frutos. Nunca vamos a ver un árbol de naranjas que diga, ay, como quisiera dar naranjas, no quisiera dar manzanas. No, eso es lo natural, como dice la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Cuando uno es nacido de Dios, lo que va a dar son frutos del Espíritu. No tiene que esforzarse, lamentarse, porque si ha nacido realmente de Dios, va a dar los frutos propios de un cristiano. Sigo leyendo ahora en Mateo 7, 21 y 22. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y si sigo leyendo, ustedes conocen el resto del pasaje. Mas yo les diré, nunca os conocí. Porque estas actividades, estas acciones son patrones que se pueden muy bien aprender sin ser necesariamente un cristiano. Y la otra parte de la labor del labrador, del trabajo del labrador, es limpiar los pámpanos para que lleven más fruto. Y hermano, esto de la limpieza a veces duele. Hay que arrancar quizás las hojas secas, las porciones que están secándose. Esto habla de las pruebas en la vida del cristiano. Si tú eres un verdadero pámpano, el labrador te va a tener que limpiar. Hay cosas que Dios ve en nuestra vida, que aunque somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y damos fruto del Espíritu, hay cosas que Dios todavía tiene que podar de nuestra vida. Y para eso vienen las pruebas. Y Dios va a permitir que sufras carencias, que pases por enfermedades, que sientas abandono, que seas traicionado por gente muy llegada a ti, y que experimentes aún la muerte de tus seres queridos. Es parte de la vida, es parte de la limpieza que hace el labrador. Y llegamos pues por último a los pámpanos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a ser pámpano? Bueno, tengo que recibir la vida de parte de la vid. No hay otra manera. La vid es la que produce los pámpanos. Cuando va creciendo un árbol, el que sea, incluyendo la vid, y empiezan a salirle las ramas, es la evidencia de que esta vid, este árbol, le ha producido vida, ha compartido su vida, ha transmitido su vida a las ramas, y en este caso a los pámpanos. Y estos pámpanos pues son, podemos decir literalmente, escogidos por Dios. Dios los escoge. Y por favor sígueme con atención, porque esto puede confundir a algunos. Dios nos escogió. El versículo 16, que fue el último versículo que leímos en nuestro pasaje, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que quiere decir esto es que cuando nace una rama, en este caso un pámpano de la vid, no va a ser una rama de un higo, de una higuera, o una rama de un olivo. Va a ser un pámpano de una vid. Y esto es lo que produce el labrador. Esto es lo que produce la vida que viene de la vid. Somos escogidos
por Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que antes de que salieran los pámpanos, Dios ya nos había escogido, y nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde puede venir la confusión. Síganme por favor con cuidado. Usted se puede rascar la cabeza y decir, caray, entonces los que son salvos, entonces esos fueron ya, por decir la palabra tan temida, predestinados. No, claro que no. Fueron escogidos, pero fíjese por favor cómo. Número 1, en base a su fe. Mire conmigo por favor Hechos 26:18. Aquí va a aparecer en la pantalla. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cómo podemos pertenecer a este grupo selecto de los pámpanos? ¿Cómo podemos saber si somos elegidos o no por Dios? Bueno, primero nosotros hacemos efectiva esa elección con nuestra fe. De modo que si nosotros creemos en Cristo Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, vamos a tener parte con esta herencia, como dice aquí, entre los santificados. Y ahora hay otro elemento también que entender de cómo nos escoge Dios desde antes de la fundación del mundo, y es la presciencia de Dios, no presencia. Presciencia es conocimiento previo de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero nos escogió en base a nuestra fe. Dios, por así decirlo, con un telescopio, a través del tiempo, podía ver quiénes iban a creer. Y en base a la fe de ellos fueron escogidos, y a ese telescopio, por así decirlo, usando esta ilustración, se le llama la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado, previo, que tenía Dios. Ahora, ya somos pámpanos, pero ¿cuál es la función del pámpano? Bueno, la función del pámpano es llevar fruto. Mira el versículo 2, otra vez de nuestro pasaje. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De modo que todo el trabajo del cristiano, toda su función, se puede describir en esta sola cosa: en llevar fruto. Mi trabajo es llevar fruto. Y si no llevo fruto, yo como pámpano puedo ser arrancado. ¿Quiere decir eso, hermano Torres? Me preguntaría, que la salvación se pierde. No. Quiere decir que una rama, por la misma razón que no tiene vida, que es estéril y no da fruto, quiere decir que no ha recibido la vida de parte del Señor Jesucristo, no es salvo, no tiene que estar en la vid, tiene que ser arrancada. Porque si da fruto, aunque sea un poco, oiga, en otra parábola el Señor Jesucristo dice que unos dan fruto a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Y yo no tengo que ser el que dé más fruto, pero si soy de la vid, voy a dar algún tipo de fruto. Y cuando Dios ve que con tropiezos y con luchas damos fruto, Dios nos limpia para que demos más fruto.
Aquí mismo en Juan 15:8, mira el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque la función del pámpano es dar fruto y al dar fruto glorificar a Dios. Sí, esto es importante porque nosotros no debemos de traer la atención a mí. No debemos andar preguntando por ningún lado, yo gané tantas almas. Hay hasta pastores que tienen la costumbre de el mismo domingo o el lunes por la mañana publicar por Facebook, ganamos tantas almas, tantos fueron salvos, tantos fueron bautizados. Además de que realmente tú no lo puedes saber. Nadie puede saber cuántos son salvos. Puedes saber cuántos fueron bautizados, pero no puedes saber realmente quiénes son salvos y quiénes no. Así que esto no es para gloria de nosotros. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando damos fruto y la gente que se acerca a nosotros puede sentir la presencia de Dios en nuestra vida, puede sentir nuestra compasión, nuestra misericordia que mostramos, nuestra paciencia que demostramos, nuestra honradez en nuestro trato con nuestro semejante en todos los negocios y la gente quiere saber qué es lo que ha pasado en nuestra vida, Dios es glorificado allí. Ahí es como se glorifica, con nuestros frutos. Y eso, mis hermanos, es la prueba del verdadero pámpano. Y hermanos, nosotros sabemos que Cristo Jesús es el único por medio del cual nosotros podemos ser salvos, porque Él se ofreció por ti y por mí, por todos nuestros pecados. Déjame relatar algo bastante tétrico y sombrío y triste. En Guatemala, tenemos nosotros amigos guatemaltecos. En Guatemala, hace algunos años, no sé cómo esté ahora, el vandalismo, la violencia, el crimen había subido tanto y las autoridades o no hacían nada o no querían hacer nada o estaban imposibilitados de controlar el alza del crimen. Entonces los guatemaltecos, cansados de gente que robaba, cansados de gente que violaba mujeres, que se metía a las casas, empezaron a tomar la justicia en sus propias manos. No estoy a favor de eso y no lo recomiendo. Pero cuando atrapaban a un ladrón, lo llevaban a la plaza misma y le encendían fuego y lo quemaban en forma pública como espectáculo, como escarmiento para que otros fueran desanimados a hacer lo mismo. Pero aquí está la enseñanza. En todos esos casos de criminales que fueron ajusticiados por mano del mismo pueblo, nunca hubo nadie, ni ha habido nadie que llegue a interrumpir la ejecución de alguien diciendo, paren un momento, mátenme a mí en lugar de él. Nunca ha habido nadie. Y ahí está lo maravilloso de la salvación. Cristo Jesús sí se presentó por nosotros ante el Padre y se ofreció a sí mismo por ti y por mí, por nuestros pecados. Por lo tanto, Él es el único que puede dar la salvación. Termino con esto. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres tú pámpano? ¿Estás adherido a la vid? ¿Estás dando fruto? Ven a Cristo hoy. Yo te invito. Haz esta oración conmigo. Padre Santo, Señor, yo sé que he conocido de Dios, tenido algún tipo
de religión. Podría considerarme quizás una persona religiosa o quizás he sido de lo peor. No sé cuál es el caso. Pero, Señor, hoy quiero recibir la vida que proviene de la vid, que es Cristo, y ser, Señor, uno de tus pámpanos. Y para los que ya somos pámpanos, Señor, queremos dar más fruto. Límpianos, Señor, y ayúdanos a llevar fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Espero que este mensaje tenga impacto en tu vida. Si tú ya eres salvo, compártelo con aquellos que todavía no lo son, porque lo necesitan. Dios te bendiga.